Los invitamos a participar en el programa a través de las cuentas de Twitter opinando con el hashtag LaNocheTumaco. Y les estamos preguntando lo siguiente: tras el asesinato del líder campesino José Jair Cortés en el municipio de Tumaco, ¿usted qué opina de la creciente oleada de violencia contra líderes sociales en Colombia, pese a que el gobierno de Juan Manuel Santos ha prometido darles garantías de seguridad? Quiero que nos escriban, vamos a estar leyendo sus mensajes a lo largo del programa. Y saludamos a esta hora a los protagonistas de la noticia. Está con nosotros Camilo Romero, es el gobernador del departamento de Nariño, Colombia. Bienvenido, gobernador, un gusto tenerlo de nuevo. Bueno, un cordial saludo, gracias por la invitación nuevamente. Estuvimos aquí hace 7 meses hablando de una realidad que tenía nuestro departamento y puntualmente Tumaco, alertándole al país de lo que podía suceder. Y tristemente hoy podemos decir que sucedió lo que habíamos alertado. Queremos plantear alternativas, propuestas y también alertar al país en esta noche que puede suceder lo mismo en otros municipios del departamento de Nariño. Y esto sin duda alguna no es lo que esperaba nuestro territorio, nuestra gente, que le apostó a la paz, que marchó de blanco, que votó por la paz y que queremos que la paz pase de ser la palomita en la solapa a una realidad de oportunidades para nuestra gente. Eso es lo que está sucediendo hoy en Nariño. También nos acompaña en Bogotá, Colombia, Luis Alfonso Escobar, es el gerente de la campaña Todos Somos Pacífico. Él integra el Consejo Comunitario ACAPA, es una asociación campesina del río Patía en Tumaco, Mosquera y Francisco Pizarro, y es amigo de Jair Cortés, el líder social que ha sido asesinado en las últimas horas. Bienvenido también, un gusto tenerlo a esta hora. Jason, buenas noches a usted, por supuesto un saludo al señor gobernador. Y lamentamos profundamente la muerte de nuestro amigo y hermano José Jair Cortés. Como se lo dice, es un líder social como ningún otro, un vocero, pero que sin lugar a dudas hay que entender que este problema, Jason, y es sobre lo que quiero poner mención, no es de ahora. Esto aparece como una persecución sistemática. Más de 5 líderes de este Consejo Comunitario han sido desde 1998 asesinados y más de 10 presidentes de juntas locales, en las veredales, también asesinados. Y uno tiene que preguntarse realmente por qué los matan, por qué nos están matando los hermanos afros, no solo en este Consejo Comunitario, sino en casi los 56 consejos comunitarios de Nariño que están en riesgo en su territorio. Entonces, este problema que hay en Tumaco hay que mirarlo con foco en toda la región del Pacífico y del Pacífico nariñense, y estamos dispuestos a conversar con ustedes en realmente qué está pasando de fondo en esto, porque no solo es el tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito. Y ya vamos a ahondar en ese tema. Gobernador, ¿qué tenemos en este momento en el departamento de Tumaco? Una población bajo riesgo, vemos muertes en extrañas circunstancias, primero, que finalmente están tratando de esclarecer las autoridades dentro de campesinos que protestaban por la erradicación de cultivos ilícitos. Ahora pierde la vida, es asesinado este líder campesino. ¿A qué le adjudica usted esta problemática de violencia que se está robando las primeras planas en Colombia? Bueno, esto fue lo último, pero recuerden ustedes, allá en marzo ya teníamos la pérdida dolorosa de un policía. Un policía que fue asesinado allí en el corregimiento de Llorente, en medio de las protestas por el tema de la erradicación. Aquí hay que primero levantar esa voz contundente desde el sur de todos los habitantes de nuestro departamento de rechazo a lo que ha venido sucediendo y de rechazo a esta muerte del policía, a esta muerte de los 6 campesinos y por supuesto a la muerte de Jair Cortés, que nos duele profundamente porque hacía parte de quienes querían impulsar que ese territorio no tenga cultivos de uso ilícito, que estaba dispuesto a acompañar estas tareas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Pero que tenemos es una realidad de un acumulado, que nosotros lo advertimos al Gobierno Nacional no solo este 21 de marzo, cuando hablé con el presidente del tema puntualmente, el 30 de marzo le envié una carta pública diciéndole: presidente, Nariño puede convertirse en el nuevo escenario del nuevo conflicto en Colombia por este tema, el tratamiento hacia los cultivos de uso ilícito, que es lo que está de fondo de todo esto. Y hoy tenemos que alertar que esto se puede presentar en municipios de la cordillera, son 5 municipios de esta subregión, 2 municipios también de otra subregión que se llama Huambuyaco, que tienen
en su territorio cultivos de uso ilícito. Así es que el fondo de todo esto, de esto nuevo que ha sucedido, es el tema del manejo y de la política que se ha venido implementando frente a cómo resolver que Nariño y Colombia no tengan más cultivos de uso ilícito. Nosotros desde la Gobernación, una postura clara desde siempre. Primero nos negamos a la fumigación, eso solo es acabar con la vida de cualquier manera y reducir unas cifras en el escritorio, pero nada que tenga que ver con resolver la situación en el territorio. Porque usted puede resolver de momento y luego las familias se desplazarán a otro lado, porque estamos hablando de miles de familias en el departamento de Nariño que se desplazarán a otro lugar y volverán a sembrar. Es decir, esa no es la solución integral, la fumigación. Lo otro, la erradicación en grandes extensiones de tierra en donde no se comprometa la vida de los campesinos, de los afros, de los indígenas de nuestro territorio. Y tercero, la sustitución de cultivos, que es lo que nunca se ha intentado en Colombia, que Nariño ha hecho unos ejercicios como en el gobierno de Antonio Navarro para lograr efectivamente que se dé un paso de los cultivos ilícitos a los cultivos lícitos. Es allí donde debemos centrarnos. ¿Pero esto qué requiere? Requiere recursos que son escasos y requiere una velocidad mucho más acorde con la problemática que se tiene. Después de insistir un año en esto, Jason, apenas para 1.800 familias del sector de la carretera han llegado 2 millones de pesos. 1.800 familias. Y estamos hablando de casi 40.000 familias en el departamento de Nariño. Es decir, en Nariño se requiere 1 billón de pesos al menos para la sustitución de cultivos de uso ilícito. Eso sería entender la problemática desde una visión mucho más social y no solo desde una mirada criminal, porque hay algunos que ya se levantaron a decir que aquí lo que se debe hacer es la fumigación. Yo diría que eso solo les da resultado en el escritorio y es de un desconocimiento total del territorio de donde se presentan estas problemáticas. A menos que me digan que lo que van a hacer es fumigar a nuestros campesinos, a nuestros indígenas, a nuestros afro, casi que esa lógica perversa del poder que dice que la pobreza es culpa de los pobres. Es decir, ¿tiene usted una bomba de tiempo social allí en Tumaco, porque finalmente se desmovilizan los grupos al margen de la ley, pero el negocio del narcotráfico continúa y Tumaco es esa despensa? Ahí se va a concentrar a sangre y fuego una guerra entre bandas criminales para ver quién se queda con el negocio del narcotráfico? Lo dijimos incluso el 16 de marzo del año anterior en el primer Consejo de Seguridad con el presidente Santos en Tumaco. Presidente, queremos que Tumaco no quede al margen de la paz de Colombia, queremos que haga parte de esa paz y que no vea la paz por televisión. Es decir, de cómo es la paz mientras acá seguimos contando los muertos. Esa fue la primera observación que nosotros hicimos, básicamente por eso, porque al quitarse del territorio un sector armado, pues quien tiene que llegar a la presencia institucional, primero nuestra fuerza pública, pero hoy lo que estamos solicitando y desde hace meses es presencia integral del Estado en el territorio. Es decir, no más únicamente acción policial, que es válida, pero no solo eso, necesitamos una presencia integral del Estado en el territorio. Para mí Tumaco debe pasar no solo la página de la guerra a la paz, sino también pasar la página de la escasez a las oportunidades, porque Tumaco tiene un valor estratégico importante para este país y yo creo que eso es lo que no se ha podido vislumbrar, no se ha podido mirar en el resto de Colombia. Señor Escobar, ¿quién era José Jair Cortés y qué cree usted que está alrededor de la muerte de él? José Jair Cortés era un líder social muy importante, un vocero del Consejo Comunitario de Altomira, pero igual 2017, si usted se va hacia atrás, 2015 Genaro García, igual representante legal. Y si va hacia atrás, Patrocinio Sevillano. Si va hacia atrás en el 2008, Armenio Cortés. Y si va hacia atrás en 1998, Francisco Hurtado. Entonces, este tema no es un tema para hablarlo de verdad de fondo. Por supuesto que tiene que haber una presencia integral del Estado. Tiene que concurrir el gobierno nacional, el gobierno departamental, los gobiernos municipales. Deben concurrir, por supuesto, con recursos, porque no es solo una obligación, por supuesto, de los gobiernos sueltos. Pero lo que yo llamo la atención, de verdad, y es que hay que conocer esto, es que ahí hay un asesinato sistemático, ¿sí?, de líderes sociales de ese Consejo Comunitario. Y lo que hay que entender es qué pasó en 1998 para que entraran asesinando a esos líderes sociales. Y claro, eso tiene que estar ligado con el tema de los cultivos de uso ilícito. En principio, esto obedece y allí subyace un problema de conflicto territorial. En principio, más de 2.000 hectáreas de tierra en los años 2000, antes 2010, 2012, en conflicto con empresas palmeras que se empezaron
a tramitar por la vía del diálogo con el Consejo Comunitario, pero luego los conflictos empiezan a aparecer cuando aparecen, digamos, los cultivos de hoja de coca y una migración enorme de colonos y de cocaleros alrededor de las tierras de los consejos comunitarios. Los consejos comunitarios tienen dos zonas donde están concentrados. La zona 3 y 4 están concentrados los cultivos de uso ilícito, y quiero recordarle que esa zona principalmente era de reserva forestal. Y el Consejo Comunitario tiene 24.000 hectáreas y hoy hay 12.000, casi 12.000 hectáreas de ellas ocupadas en cultivos de hoja de coca. ¿Se quedaron por fuera las comunidades negras, las comunidades afro, de ese acuerdo de paz en La Habana que tenía un capítulo de narcotráfico? Yo lo que creo es que es necesario, y en términos proactivos, decir cómo en el mismo capítulo étnico se plantea de manera especial para este Consejo Comunitario. En la página 208 de ese capítulo étnico se plantea la necesidad de que FARC, Gobierno Nacional y el Consejo Comunitario se junten para poder definir cómo implementar la sustitución de cultivos de uso ilícito. Y eso lo más importante es reconocer la territorialidad, reconocer el territorio como un territorio colectivo y reconocer el conflicto territorial, porque usted no puede resolver, y se lo voy a poner con un ejemplo muy claro. Usted puede hablar de sustitución de cultivos de uso ilícito, pero ¿cómo habla de un cultivo perenne, ¿sí?, en una tierra que no tiene la claridad de la propiedad? ¿Sí? Donde está en conflicto. La claridad es que es un territorio colectivo, pero está en conflicto y usted como Estado tiene que resolverlo, ¿sí? Porque de lo contrario está abriendo otro capítulo del conflicto, ¿sí? Esos territorios son colectivos, llegan más de 5.000 colonos que han ocupado más de 10.000 hectáreas de tierra, señor ¿sí?, Escobar, y que hoy están sembradas en coca. Efectivamente, ahí hay que poner la lente, porque la primera solución que hay que plantearse, y como lo ha dicho el señor vicepresidente, es trabajar el tema del conflicto de tierras, saneamiento colectivo y saneamiento individual de los predios de los habitantes del Consejo Comunitario de Altamira. Señor gobernador, esto lo sabíamos desde hacía mucho tiempo. La solución se ha venido planteando desde hace mucho tiempo. ¿Acabar con la coca en Tumaco es una misión imposible? Yo creería que ese balance de la pregunta suya sería determinar que el Estado y los gobiernos perdieron la batalla contra la criminalidad, y a eso sí nos negamos todos. No podría ser ese el resultado y el balance. Cuando nosotros le planteamos al presidente Santos, hagamos un consejo de gobiernos, donde esté el Consejo de Ministros y el Gobierno Nacional, donde esté nuestro gobierno departamental con los secretarios, donde esté el gobierno municipal, donde esté la diócesis de Tumaco, los consejos comunitarios, las organizaciones sociales, las juntas de acción comunal, donde estén incluso las FARC. Pongámonos de acuerdo, porque hay que reconocer algo. Nariño es un territorio en donde la ciudadanía tiene una tradición de participación ciudadana en la decisión de su propia suerte. Entonces aquí es importante reconocer cuál es el valor estratégico que se traza desde Bogotá, desde el centralismo, pero también hay que reconocer ese territorio para llegar a un consenso y decir, bueno, tenemos esta realidad y cómo podemos avanzar en esa solución. Eso que le estoy diciendo hoy está escrito en la carta del 30 de marzo al presidente de la República, firmado por el gobernador del departamento de Nariño. Presidente, presencia integral del Estado en el territorio, y hagamos una mesa de concertación, una mesa de diálogo. ¿Pero le han dado qué, pañitos de agua tibia hasta ahora esto? ¿O hay indolencia del gobierno nacional frente a lo que pasa en Tumaco? Pues yo creo que la presencia del vicepresidente demuestra lo contrario. Hay preocupación, pero hoy lo que requerimos es pasar de la preocupación a la ocupación. Es decir, hay que ocuparse del caso de Tumaco. Le decía yo al presidente, mire, si ponemos el mapa de Colombia, hay dos territorios que le ponen alarma, que son Tumaco y el Catatumbo. Hay que resolver esto de una manera distinta. Nosotros desde el gobierno departamental llegamos hace unos 2 meses y medio, 3 meses a anunciar lo que podíamos tener de recursos para Tumaco, de una manera responsable, equitativa con todo el departamento, pero en nuestra capital del Pacífico el anuncio de 80.000 millones de pesos. Eso queríamos acompañarlo con acciones del gobierno nacional, del gobierno municipal, para decir, bueno, aquí está esta acción integral del Estado, de los gobiernos para Tumaco. Eso no fue posible concretarse, pero yo creo que es momento, se puede hacer. Me encontraré con el presidente de la República el día viernes en Popayán, pero lo cierto es que ya no da más espera, y lo que sí hay
hay que decirlo y advertirlo, es que Tumaco, Nariño, que le apostó con todo a la paz, no puede pagar este precio por la paz. Que la paz de Colombia signifique el bienestar para todos, menos para los nariñenses y los tumaqueños que seguimos poniendo los muertos. Don Luis Alfonso Escobar, actualmente los líderes sociales en este nuevo escenario, con la firma de la paz con las FARC, ¿tienen garantías? Yo diría, mire, ante un escenario de conflictividad como hay en Tumaco, un escenario de guerra tan complejo como lo que hay por la lucha y el control de los cultivos de uso ilícito, los perjudicados aquí sin duda son las comunidades y principalmente los líderes sociales. Si usted se da cuenta, este tema no solo es de Tumaco, ¿sí? Es de todos los 10 municipios de la costa pacífica, donde se produce casi el 85% de la coca que hay en el departamento de Nariño, más de 36.000 hectáreas, de las cuales casi el 62% se producen en Tumaco y el otro restante por ciento en Sanquianga y Telembí. Y no estamos tan lejos de que esto se desplace de Tumaco hacia los otros municipios, porque es la lógica de esa economía. Pero lo más importante aquí, como usted lo dice, es ver cómo protegemos los líderes sociales. Y vuelvo y reitero esto. En el Alto Mira, el gobierno nacional ha hecho y ha planteado estrategias que uno podría decir integrales, con el contrato plan, con el COMPES agropecuario, el plan pacífico desde el punto de vista de las inversiones de energización rural. Mire, todos esos consejos todo el Consejo Comunitario de Alto Mira va a quedar electrificado. La vía Espriella-Río Mataje, que nos comunica con Ecuador, además de esa vía, nos va a permitir tener 22 kilómetros de vías terciarias en esas comunidades. Pero créame, el problema más importante que hay allí es un problema de conflicto territorial, y eso hay que sanearlo de lo posible. Yo soy economista y le digo, sí, es imposible desarrollar proyectos de largo plazo alternativos si no hay un saneamiento colectivo e individual de las tierras. Ahora sí, pongámonos de acuerdo en cómo va a ser la estrategia de sustitución, y estoy de acuerdo con el señor gobernador, cómo pueden poner los distintos niveles de gobierno en este escenario para resolver estos problemas. Por supuesto, el gobierno nacional tiene que poner el CACE más grande, el gobierno departamental tiene que hacerlo también, y el gobierno municipal, y por supuesto, la estrategia hay que hacerla consultando las comunidades. Las comunidades hoy tienen equipos técnicos de trabajo muy importantes para asumir la lectura de su propio desarrollo. Este desarrollo no se puede traer desde fuera, ni tampoco la implementación y la ejecución de los recursos en el territorio. Yo lo que les pido de alguna forma ahí es la confianza en las capacidades del territorio para resolver sus propios problemas. Señor Escobar, también vamos a darle a esta hora la palabra a Célimo Cortés Rengifo. Él está desde Tumaco, está vía Skype, es representante de la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur, Recompas, y también conocía a José Jair Cortés, este líder asesinado en Tumaco. Hoy en el programa La Noche, visibilizando la situación de este municipio en Colombia que se ha salpicado de sangre, que está rodeado de bandas criminales, que están en este momento disputándose el control de una gran cantidad de cultivos ilícitos que están en la zona. Señor Célimo Cortés, quiero darle la bienvenida y quiero conocer primero que todo, alrededor de la muerte de José Jair Cortés, ¿usted qué considera que debe pasar en Tumaco? Muy buenas noches, Jason. En especial saludo al señor gobernador y al doctor Luis Alfonso Escobar, amigos y compañeros de lucha de este proceso acá en el departamento de Nariño. Tres cosas, Jason. Creo que tanto Luis Alfonso Escobar como el señor gobernador han apuntado en temas claves que la presidencia de la República, que el Estado colombiano tiene que venir acá, tiene que voltear la mirada hacia el qué hacer y cómo lo estamos haciendo y por qué tenemos que hacerlo. Pero yo quiero señalar, antes de todo, decir tres cositas. La primera tiene que ver con que el Estado colombiano, nosotros los colombianos, tenemos que cambiar la mirada que tenemos frente al cultivo de coca, ¿sí? Y lo digo por una razón. El Estado estamos mirando la coca como un elemento de guerra. Y resulta que la coca no es un elemento de guerra, es una mata, y que esa mata lo que está causando es un problema de salud pública en Colombia. No hemos podido mirar la coca con una mirada general hacia la realidad de lo que es la mata. La convertimos en un instrumento de guerra y hoy ese instrumento nos está asesinando, nos está matando.
Un segundo elemento que queremos plantear de Tumaco que tiene que suceder es que el gobierno nacional tiene que ser más coherente en sus políticas de inversión y sus políticas de ejecución en los territorios nuestros, así como en el todo territorio nacional. Si bien es cierto que ha habido presencia del gobierno en los últimos años, también es cierto que el gobierno nos ha quedado mal, y nos ha quedado mal precisamente por el tercer elemento, que lo voy a plantear más adelante. Pero quiero concentrarme un poco en el primer elemento. El primer elemento tiene que ver que justamente la estrategia que el gobierno ha montado frente a los cultivos de uso ilícito es la que tiene al pueblo enfrentándose con el pueblo en un conflicto territorial para el caso efectivo del Alto Mira, y obviamente en un conflicto por defensa de algunos de la mata de coca y otros por defensa del territorio, como es nuestro caso, el que precisamente llevó a la muerte al compañero Jair. Sobre la muerte de su compañero, ustedes, los líderes sociales, ¿con qué protección cuentan en este momento? Cuando se sabe que hay una disputa por la erradicación de estos cultivos, algunos a favor de los que están trabajando en esto, otros en contra, pero ¿con qué protección cuentan? Por ejemplo, ¿qué protección tenía Jair? Jair tenía el esquema de protección mínimo, que consiste en un chaleco antibala y un teléfono celular. Pero digamos, ese no es el tema. El tema es que tú puedes tener 20 escoltas y 5 carros blindados, pero entonces tienes que estar fuera del territorio, y tú no eres líder fuera de tu territorio, así como tú no podrías hacer periodismo si te sacan del medio o te tienes que esconder, que es precisamente lo que va. Eso significa es un tema de seguridad territorial, que es el que no hemos podido discutir con el Estado, el que no hemos podido discutir con la cooperación, en qué es lo que necesitamos de protección para que estos líderes puedan ejercer su trabajo como líder en su territorio, que es donde tienen que hacerlo, y no sean asesinados o no sean revictimizados, y en este caso satanizados en algunos casos puntuales por los grupos y por el mismo Estado colombiano en muchos casos. La muerte también, Célimo, la muerte de varios líderes campesinos en medio de confusos hechos, que si las autoridades le dispararon, que si fueron miembros de grupos al margen de la ley, todo este tipo de situaciones, ¿por qué se están generando en los últimos días? No, esto no se ha generado en los últimos días. Creo que tanto el gobernador como Luis Alfonso hicieron un recorrido histórico de que esto es un tema sistemático para el caso de Tumaco en los territorios tanto colectivos como indígenas desde hace más o menos 17 años, que ha venido sucediendo. No son solo los líderes del Alto Mira, son los de otros consejos comunitarios, son los líderes indígenas los que han venido obviamente en este tema. Pero yo te planteaba un tercer elemento ahí que tiene que ver con la falta de garantías de seguridad, precisamente es en los territorios, ¿cierto? Y aquí hay un elemento, aquí hay un tema que le pido al señor gobernador que no se le pase por alto para que podamos tocar, y es que nosotros estamos pidiendo rediscutir en el sur, rediscutir en el Pacífico las condiciones de la tenencia de la tierra, los elementos de tenencia de la tierra, de quienes estamos en la tierra, de quién tiene el derecho, los derechos a la propiedad de la tierra, como se han ganado, como los hemos establecido, y que la mirada del gobierno del Estado colombiano tiene que ser integral frente a esa realidad que no está tan fácil. Nosotros, el Alto Mira, con este problema de seguridad, ha sido muy fuerte. Esta junta, 3 juntas, estamos hablando de 9 años de manera consecutiva, en que casi 47 líderes del Alto Mira han sido amenazados. 47. No es la muerte del compañero ahora, son 47 líderes amenazados, sus juntas en plenos, 3 juntas, una tras otra. Esta acaba de entrar hace 4 meses y ya fue amenazada, y lo peor es que acaban de asesinar a uno de sus líderes. Entonces, es un tema que lo hemos venido denunciando, que lo hemos venido haciendo, que hemos venido poniendo el grito al cielo, pero hasta ahora no tenemos, digamos, la certeza de que como líderes, nuestros compañeros en los territorios, nosotros no nos podemos mover con la facilidad que lo hacíamos hace mucho rato, y eso tiene que ver con el conflicto armado, precisamente por los elementos que planteaba el gobernador y que planteaba Luis Alfonso. Pero que este tema del territorio sí tenemos que rediscutirlo con el gobierno en todo el concepto de tenencia del territorio para que podamos aclarar y resolver ese conflicto. Listo, entendido. Gracias, Célimo Cortés, es representante de la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur, por habernos acompañado aquí en el programa La Noche. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Y también quiero agradecer a Luis Alfonso Escobar, exgerente de la campaña Todos Somos Pacífico, integrante del Consejo Comunitario ACAPA, por habernos acompañado. Muy amable.
Muchas gracias, Jason, también, siempre a la orden. Le pido, gobernador, que se quede con nosotros. Ahora vamos a seguir discutiendo esta problemática, pero según las denuncias, ya esta situación que está pasando en Tumaco se podría extender a al menos otros 10 municipios en Colombia que están atravesando la misma situación. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso de esta pausa vamos a estar hablando con León Valencia de la Fundación Paz y Reconciliación y con el coronel en retiro John Marulanda, consultor en defensa y seguridad, justamente de lo que puede pasar en Colombia en este nuevo escenario, en medio del narcotráfico y ya un acuerdo de paz firmado con al menos una de las dos guerrillas colombianas. Ustedes sigan opinando con el hashtag La Noche Tumaco tras este asesinato del líder campesino José Jair Cortés en el municipio de Tumaco. ¿Qué opinan ustedes de la creciente oleada de violencia contra los líderes sociales en Colombia, pese a que el gobierno ha prometido darles garantías de seguridad? Pues síganos escribiendo. Ya volvemos aquí en La Noche. Ya regresamos con La Noche.